especialmente a nuestros egresados, a los estudiantes que nos acompañan del DOMIO y a los estudiantes de la unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias. Muchísimas gracias a los profesores y a los amigos que nos acompañan. Es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Carlos Andrés Echeverri Restrepo. Bienvenido al Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, INTED. A la vez que agradecemos también a la doctora Fiorella Gómez, que es egresada y actualmente docente nuestra, por su gestión de esta visita a nuestra institución del doctor Carlos Andrés Echeverri. Carlos Andrés Echeverri es doctor en Regiones Sostenibles de la Universidad Autónoma de Occidente, magíster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente tiene dedicación de 40 horas semanales en la Pontificia Universidad Javeriana de sede Cali, donde es director de la especialización en Derecho Ambiental. Además, está vinculado con la red de universidades públicas del eje cafetero, Alma Mater, y ha estado vinculado con otras entidades como en Pocabal, Corporación Autónoma Regional de Risaralda y Gobernación de Risaralda. Doctor Carlos Andrés, nuevamente bienvenido al INTED. Está el auditorio listo para recibirlo. Con un aplauso, por favor. Gracias. Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quiero comentarles un poco como la estructura de la presentación. Vamos a hablar como unas generalidades sobre el régimen administrativo sancionatorio en materia ambiental colombiano. La idea que tengo es, como en primer lugar, hablar sobre unos antecedentes en materia sancionatoria ambiental. Luego de ello, quiero ya referirme a la Ley 1333 de 2009, que es la ley que tenemos que desarrollar el régimen sancionatorio colombiano actual, ¿sí? Y vamos a ver como algunas particularidades de esa norma, ¿sí? Y algunos ejemplos para tratar pues como de aterrizar un poco esos conceptos. Me perdonarán por la presentación tan plana, ¿sí? Pero bueno, la idea es como centrarnos básicamente como unas ideas principales y ahorita tal vez ingrese, no sé si puede ingresar a internet en algunas cositas para buscar unos ejemplos, etc. Listo, gracias. Bueno, yo quiero hablar de una especialidad del derecho que tiene que ver con lo que se conoce como derecho administrativo sancionatorio. Hay diversas especialidades del derecho administrativo sancionatorio, como por ejemplo el relacionado con infracciones a normas de tránsito. Cuando uno va, por ejemplo, por la carretera sin el equipo de carreteras que lo detiene uno la policía de carreteras, entonces le impone un comparendo y le inician un procedimiento administrativo, ¿cierto?, que puede terminar con una sanción de multa, una sanción de inmovilización de vehículos, etc. Igual lo tenemos en materia policiva, cuando hay una riña, por ejemplo, o hay consumo de alcohol en sitios donde el código de policía dice que no se debería hacer. Entonces llega la gente de policía, impone un comparendo y luego sigue un procedimiento ante el respectivo inspector de policía. Esos son, digamos, que casos o ejemplos de procedimientos administrativos sancionatorios. Y hay uno, pues, que es el que personalmente me genera interés, que es el del procedimiento sancionatorio, régimen sancionatorio ambiental colombiano. Este régimen actual, ¿cómo pasó? Ya. Este régimen actual está en este momento sustentado por la Ley 1333 de 2009, pero antes de pasar a hablar un poquito de esa ley, quiero referirme a qué teníamos anteriormente en materia sancionatoria administrativa.
¿Qué pasaba cuando alguna persona, alguna empresa, alguna entidad estatal incumplía una norma en materia ambiental o causaba una afectación al medio ambiente? ¿Sí? ¿Cómo estaba establecida en la normatividad entonces ese procedimiento para poder sancionar, por ejemplo, con multa, suspensión de actividad, decomiso de productos utilizados para cometer la infracción que había anteriormente? Entonces, en esta primera parte, pues quiero hablar de unas generalidades de forma muy breve para poder introducirnos al actual régimen. En primer lugar, quiero resaltar que antes de la expedición de la Ley 1333 de 2009, nosotros teníamos un inconveniente, y es que coexistían varios regímenes sancionatorios administrativos en materia ambiental. Por ejemplo, antes de que se expidiera una ley que actualmente se está pensando en reformar, que es la Ley 99 del 93, que es la ley que habla sobre el Sistema Nacional Ambiental, teníamos, por ejemplo, el régimen sancionatorio del decreto 1594 del 84, que era un régimen que se adoptaba cuando la persona incumplía normas en materia de vertimientos. Teníamos, por ejemplo, el régimen de la Ley 23 de 1973, que se aplicaba cuando se incumplían algunas normas del Código de Recursos Naturales, que es una norma que tenemos desde el 74. Y teníamos, por ejemplo, el régimen del decreto 948 del 95, que era un procedimiento sancionatorio que se aplicaba para que aquellos que incumplían normas en materia de calidad del aire, temas relacionados con ruido, por ejemplo, con la emisión de gases, etcétera, etcétera. Y adicionalmente el régimen de la Ley 99-93, que intentó como que solucionar un poco algunos de los problemas de los anteriores regímenes sancionatorios administrativos, ¿sí? Habían varios problemas con esos procesos administrativos sancionatorios que regulaban diferentes normas, y era, en primer lugar, que no era claro en muchos de ellos cuáles eran las etapas que se debían surtir para poder imponer una sanción a la persona. Por ejemplo, la Ley 23 de 73 habla de que la autoridad, ante una infracción que era la de contaminación, podría iniciar un proceso dirigido a imponer sanciones, como por ejemplo la sanción de multa o la sanción, por ejemplo, de suspensión de actividad. Sin embargo, esa ley no establecía qué etapas debían surtirse para poder imponer una sanción, ¿sí? Y el tema de las etapas o esas formalidades son importantes porque la autoridad no puede imponernos una sanción sin seguir primero un proceso, un procedimiento, porque si nos impone la sanción sin seguir ese procedimiento, se vulnera un derecho fundamental, que es el derecho al debido proceso. Entonces, leyes como la Ley 23 de 73 o el decreto Ley 2811 de 74 no tenían esa claridad en cuanto a qué formalidades tenía que tener en cuenta la autoridad ambiental al momento de considerar imponer una sanción, ¿sí? De hecho, se remitía al Código de Policía de 1970, pero ese código no tenía un procedimiento claramente, digamos, que diseñado para poder aplicar las sanciones que en materia ambiental habían adoptado otras normas, ¿sí? En segundo lugar, creo yo que antes del 2009 tampoco había unas sanciones que fueran disuasivas, es decir, que atemorizaran, por así decirlo, al que se atreviera a afectar el medio ambiente, ¿sí? O a incumplir normas ambientales. Por ejemplo, la Ley 99 de 1993 traía una multa máxima de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Mal contados pueden ser, ¿cuántos? Casi 330 millones de pesos, a plata de hoy, ¿sí? Una multa de esas, por ejemplo, para multinacionales mineras, ¿sí? O ciertas empresas, o sea, no termina haciendo nada. Entonces, también hubo pues como necesidad de replantear ese monto, por así decirlo, de la principal sanción que se impone en materia ambiental, que es la multa. Ahora vamos a ver que hoy en día la Ley 373 habla de multas diarias hasta de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o sea, más de 5 millones de pesos, que tiene un efecto mucho más disuasivo, ¿cierto? Ya que la multa de 300 salarios. Por otro lado, tampoco existía antes del 2009 como una fórmula que llevara a la autoridad ambiental a establecer si decidía imponer una sanción como la multa, de cuánto sería ese monto, ¿sí? O sea, básicamente la autoridad ambiental se guiaba, era por una discrecionalidad. La autoridad ambiental determinaba, voy a ponerte a ti, creo que 50 millones, a ti 60, a ti 80, etcétera, pero no había una guía, por así decirlo,
que la autoridad ambiental siguiera para poder determinar cuánto realmente debería pagar esa persona por la sanción de multa. O sea, la ley hablaba de un máximo de 300 salarios mínimos, pero no establecía, ¿cierto?, como unos criterios para poder decidir de esos 300 cuánto sería lo máximo o lo mínimo que yo podría pagar, ¿sí? Hoy eso está superado, como lo vamos a hablar ahora, y es que la misma normatividad establece que la autoridad ambiental debe aplicar una fórmula, donde, por ejemplo, se tiene en cuenta el grado de daño ambiental que se causa, y hay como unas variables que hay que calcular para poder determinar cuánto daría eso. Otra que es la capacidad socioeconómica del infractor, ¿sí? Otra que es, por ejemplo, si es persona natural, como nosotros, o persona jurídica, como podría ser una empresa, etc. Entonces son variables que ya, digamos, que le permiten a la autoridad ambiental tener más certeza al momento de establecer esta persona va a pagar 50 millones, esta 80, otra 100, y así se reduce también la arbitrariedad, ¿cierto? Ya en imponer pues como una sanción muy alta, de pronto con personas que no tienen capacidad económica suficiente para poder pagarla. Bueno, y creo yo que un problema que había recurrente en los anteriores regímenes sancionatorios era que se hablaba, por ejemplo, de una infracción de contaminación ambiental con la ley 23 de 73, pero otros regímenes sancionatorios hablaban solamente de la infracción de incumplimiento de normas ambientales y se pasaba por alto el daño ambiental, ¿sí? Entonces, antes del 2009, que es la fecha del año en que se expide la ley 373, se presentaba un vacío y era, bueno, y el que comete un daño ambiental, ¿sí? O sea, se le inicia un procedimiento sancionatorio, ¿no? Entonces decían, no, porque es que la infracción, es decir, la causa que activa el procedimiento sancionatorio, no era de impacto ambiental negativo ni de daño ambiental, sino de incumplimiento de normas ambientales. Hoy en día eso se superó con la ley 373 de 2009 y hay otra infracción, otra causa que activa el proceso sancionatorio, que sería entonces el daño ambiental, ¿sí? Entonces, vemos que estos puntos, y adicionando yo creo que uno muy importante, y es que en las normas anteriores al 2009, a la ley 373 de 2009, se presentaba una limitación a las entidades territoriales para poder sancionar incumplimiento de normas ambientales o daños ambientales. Y aquí preciso que las entidades territoriales son los municipios, los distritos o los departamentos, ¿cierto? Entonces teníamos un inconveniente y era que el papel de los municipios, de los distritos o departamentos en materia sancionatoria ambiental antes del 2009 era muy reducido, ¿cierto? Casi que inexistente. Y eso llevaba a que el papel que ellos tenían o tienen aún de autoridades ambientales fuese desconocido, ¿sí? Y terminara pues como relevando el papel de las corporaciones autónomas regionales o el papel de autoridades ambientales de nivel nacional como el Ministerio de Ambiente, ¿sí? Ante estos problemas pues se presentó en su momento un proyecto de ley que luego terminó con la expedición de la ley 1333 de 2009, que ya adopta un régimen sancionatorio ambiental único para todo el país, ¿cierto? Entonces toda esa dispersión normativa que antes había en materia sancionatoria ya queda ahora en un solo cuerpo, que es la ley 1333 de 2009. Y de esta ley quiero referirme como a algunos aspectos. En primer lugar, al tema de competencia, ¿cierto? Ya, y luego vamos a hablar ahora de otros aspectos como cuáles infracciones trae, ¿cierto? Cuáles son las sanciones, el procedimiento que se sigue y algunos ejemplos. Bueno, en primer lugar, la competencia. Competencia en derecho es estar facultado para ejercer una función, ¿sí? Y esa facultad se le atribuye una norma a una entidad o a un servidor público. Entonces la pregunta aquí, en primer lugar, es ¿quién es competente para adelantar un proceso sancionatorio o para poder imponer una figura que vamos a ver ahora que se llama las medidas preventivas en materia ambiental? ¿Sí? O sea, ¿cuál entidad es la que tiene esa facultad de decirle a la persona, más adelante usted va a pagar una multa, le ordeno demoler esa edificación, le ordeno suspender esa actividad, le revoco los permisos ambientales que le había otorgado anteriormente, etc.? Entonces la ley 373 dice por ahí en el parágrafo del artículo 2 que es competente para iniciar el procedimiento sancionatorio la autoridad que sea competente para expedir el permiso en materia ambiental. Me explico. Por ejemplo, si alguno de ustedes necesita tramitar un permiso de vertimientos, que por ejemplo en las actividades, algunas actividades agropecuarias se requiere, como por ejemplo las avícolas, que tengo varios casos de avícolas, se requiere tramitar permisos de vertimientos, ¿sí? Tienen de pronto unas canaletas, unos canales y terminan pues como con ciertas aguas hervidas, disponiéndolas luego pues en una fuente de agua, y para eso se requiere tramitar permiso de vertimientos, ¿sí?
Entonces, ¿ante quién se tramitaría el permiso? En este caso, ante la Corporación Autónoma Regional o el órgano que ejerce funciones de Corporación Autónoma Regional, como sería el DAGMA en Cali, que ejerce funciones de Corporación Autónoma del Perímetro Urbano. ¿Sí? Entonces, esto es jurisdicción de la CBC, por ejemplo. Si yo no tramito un permiso de vertimientos y la norma me obliga a tramitar un permiso de vertimientos, si yo arrojo vertimientos a un río sin permiso, ¿cuál será la autoridad ambiental competente para iniciar el proceso sancionatorio? La autoridad o entidad que debe otorgarme el permiso. O me otorga el permiso, ¿sí? Pero yo incumplo con las obligaciones, requisitos y condiciones del permiso, ¿sí? Entonces, también me inicia el proceso esa entidad que me otorgó el permiso. Es una regla muy sencilla. Es competente para sancionar la autoridad que sea competente para expedir el permiso, ¿sí? Y luego vamos a ver que hay otra competencia en lo que se refiere a la aplicación de un tipo de figura que es las medidas preventivas. Ahorita hablamos sobre ellas, ¿sí? Bueno, entonces, listo, pues este tema como de competencia con esa reglita, simplemente quiero señalar lo siguiente. Hay unas autoridades de nivel nacional que tienen competencia para o imponer medidas preventivas en materia ambiental o adelantar procesos sancionatorios. Esas autoridades son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ¿sí? Ya, en lo que es de su competencia, por ejemplo, construcción de aeropuertos internacionales que requieren de licencias ambientales. Entonces, si se tramita una licencia ambiental para construir un aeropuerto internacional y no se cumple con las obligaciones, pues la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, será la que deba iniciar ese proceso sancionatorio. Otra es la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales. Parques es la principal autoridad ambiental en los parques nacionales. Por ejemplo, en Cali, que tenemos el Parque Farallones, cualquier tipo de infracción ambiental al interior de zonas de parques nacionales, la autoridad que va a iniciar un procedimiento sancionatorio y poner una medida preventiva va a ser parques, ¿sí? Y tenemos unas autoridades de nivel nacional, que por ejemplo en el caso de aquí del Valle del Cauca tenemos una, que es la CBC, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, ¿sí? O sea, a pesar de ejercer funciones a nivel departamental, ya es una autoridad de nivel nacional, ¿sí? Su naturaleza jurídica es ser un órgano autónomo independiente de nivel nacional. Entonces, las corporaciones autónomas, ya, o las llamadas autoridades ambientales de los grandes centros urbanos, como el caso del DAGMA en Cali, como el caso de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, o unas autoridades que son los establecimientos públicos ambientales, las EPA, ¿sí? Como por ejemplo la EPA de Buenaventura, también tienen atribución en materia sancionatoria. El Ministerio de Ambiente también, ¿sí? De hecho, por aquí menciono, el Ministerio de Ambiente tiene competencia en lo relacionado con 3 clases de autorizaciones. Por ejemplo, el permiso CITES, que es un permiso que uno tramita cuando quiere exportar o importar un animal que esté amenazado y que se encuentre listado en una convención que es la Convención Internacional de Tráfico de especies amenazadas, que es el CITES, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero exportar un oso de anteojos, ¿sí? De aquí a, de pronto, Estados Unidos, ¿ya? A un zoológico de Estados Unidos. Debo tramitar un permiso CITES para que el Ministerio de Ambiente se pronuncie. Si yo no tramito ese permiso CITES, o si yo incumplo las condiciones de permiso CITES, ¿qué va a hacer el Ministerio de Ambiente? Me inicia un procedimiento sancionatorio y me sanciona. El Ministerio de Ambiente también es competente en lo que se refiere al permiso de sustracción de áreas de reserva forestal de nivel nacional. No sé si ustedes de pronto han visto en algún momento que gran parte del país, o una buena gran parte del país, está declarado por la Ley Segunda del 59 como área forestal de nivel nacional, reserva forestal de nivel nacional, ¿sí? Entonces, para poder realizar ciertas actividades en zonas que están declaradas como reserva forestal de nivel nacional, toca tramitar un tipo de autorización que se llama sustracción, que el Ministerio autorice sustraer, ¿cierto?, ya parte de esa reserva para poder ejercer cierto tipo de actividades que sean de utilidad pública e interés social. Y también se pronuncia frente a incumplimientos o falta de trámite de un tipo de autorización que es el contrato de acceso a recursos genéticos, que es lo que investigan, por ejemplo, las multinacionales farmacéuticas en ciertos animales o plantas para poder producir ciertos medicamentos. Pero lo que quiero señalar aquí es que el Ministerio de Ambiente también tiene facultad sancionatoria. Y finalmente, las entidades territoriales tienen una facultad muy limitada. Como vamos a ver ahora, las entidades territoriales como el municipio, por ejemplo, de Roldanillo, pueden, por un lado, imponer medidas preventivas. Ahorita vamos a ver qué es eso de medidas preventivas.
Y también podría iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en caso, por ejemplo, de incumplimiento de un tipo de permiso, que es el único permiso en materia ambiental que está en cabeza de los municipios y distritos, que es el llamado permiso de emisión de ruido, del cual habla un decreto, que es el decreto 948-95, por allá en el artículo 89, ¿sí? Hoy compilado en un decreto monstruoso que se llama el decreto 1076 del 2015. Bueno, entonces aquí está precisamente la competencia en materia sancionatoria de los municipios, distritos y departamentos. De hecho, solo los municipios y distritos, aquí me faltó la S en distritos, podrían iniciar procedimiento sancionatorio ante incumplimiento de las condiciones de permiso de emisión de ruido. Los permisos de emisión de ruido del que habla el decreto 948-95 son los que tramitan cuando, por ejemplo, se va a hacer algún tipo de espectáculo, un concierto, que uno sabe que va a superar los límites de emisión de ruido. Entonces, se tramita un permiso de emisión de ruido y ahí se establecen unas condiciones para poder mitigar un poco el impacto que pueden tener las personas con ese ruido, ¿sí? Entonces, es el único permiso en materia ambiental que hoy en día podría motivar el inicio de un proceso sancionatorio en materia ambiental por parte de las entidades territoriales. Y por otro lado, aquí quería señalar es que el artículo 54 de la ley 99-93 permite a las corporaciones autónomas regionales como la CBC delegar, o sea, transferir temporalmente a los municipios o distritos o departamentos ya el otorgamiento de algún tipo de permiso. Yo hasta ahora no conozco, pero por ejemplo la CBC le podría decir al municipio de Roldanillo, lo autorizo para que, lo delego, perdón, para que tramite esta licencia ambiental de un proyecto que se va a hacer en jurisdicción cercana, ¿sí? Entonces, le delega esa función, ¿ya?, de tramitar un permiso, y ante incumplimiento de ese permiso podrá el municipio de Roldanillo iniciar un procedimiento sancionatorio, pero solamente si la autoridad ambiental, en este caso Corporación Autónoma, le delega esa función. Entonces, el papel hoy en día de las entidades territoriales es amplio al momento de adoptar medidas preventivas. Ahorita les digo qué es eso. Y por otro lado, es muy reducido para poder iniciar un procedimiento, para poder evaluar si se impone o no una sanción, como la multa, suspensión de actividad, etc. Bueno, y también debo destacar que la autoridad ambiental, como la Corporación Autónoma, tiene competencia para iniciar procedimientos sancionatorios, pero al interior de esa entidad debe distribuirse esa competencia, ¿sí? O sea, en el manual de funciones de la entidad debe decirse qué personas deberían entonces poder adoptar medidas preventivas o iniciar procedimientos sancionatorios. Y simplemente quiero poner un ejemplo en este caso. Hace un par de años, por ejemplo, encontré un caso de un seguimiento que estaba haciendo la autoridad ambiental frente a una empresa que al parecer no estaba cumpliendo con las obligaciones de permiso de vertimientos, ¿sí? Y entonces hubo una queja de unos vecinos por una especie como de nata, por así decirlo, que salía de las tuberías de la empresa, ¿cierto? Ya, y que llegaban a una fuente hídrica, ¿sí? Entonces los vecinos estaban diciendo que eso se estaba presentando desde hace unos días, llamaban a la autoridad ambiental llegó hasta la empresa, hizo una evaluación, un seguimiento, ¿sí? Hizo pues como una inspección ocular y la persona que hizo la visita era una contratista de la corporación. Entonces dijo que se adoptaba medida preventiva de suspensión de actividad, ¿sí? Y eso lo comunicó a la oficina jurídica de la corporación y ya mediante acto administrativo, ¿cierto?, ya ratificaron esa medida preventiva de suspensión de actividad. Pero cuando ya uno luego cuando solicité, por ejemplo, el contrato de prestación de servicios de esa contratista, encontramos que no tenía asignada una facultad en materia sancionatoria, ¿cierto? Ya ni para adoptar medidas preventivas ni para poder imponer una sanción. Lo digo con otro ejemplo, ¿sí? Un poquito más de la vida real y no relacionado con el tema ambiental, porque eso es importante. En vías nacionales uno suele ver en algunos municipios, por ejemplo, yo los veo mucho en Obando, a ciertos agentes de tránsito que paran a los carros o a las motos y empiezan a pedir documentos o mirar algunas cosas y les imponen algunas sanciones. De hecho, cuando uno está llegando ahí a Obando, ¿sí?, en esa vía nacional, ¿sí?, ahí al frente de la estación de gasolina suelen pararse los agentes de tránsito e imponen comparendos. Pero cuando uno va
va y mira la norma, uno encuentra que la norma dice que en materia de control en vías de nivel nacional le corresponde a la Policía de Carreteras, no a agentes de tránsito de la Secretaría Departamental del Valle del Cauca. Sí, lo que quiero señalar aquí es que es importante que la norma, ¿cierto?, ya claramente le asigne la competencia al servidor público o a la entidad para poder ejercer la función, ¿sí? Entonces, por eso quería pues como dar este ejemplito de la chica contratista que no tenía asignada esa facultad de imponer medidas preventivas, ¿sí? Bueno, y aquí quiero ya pasar como a otro aspecto, y es el de competencia en materias preventivas. Ahorita hablamos de competencia en materia sancionatoria. Las medidas preventivas, como lo vamos a ver enseguida, son un tipo de actuaciones que realiza la autoridad ambiental cuando encuentra que hay una situación que puede estar afectando o está afectando al medio ambiente. Por ejemplo, el usuario del recurso hídrico que no tiene permiso de vertimientos y está arrojando aguas residuales al río. Alguien lo denuncia, ¿cierto? Ya presenta la queja ante la corporación, vienen los funcionarios de la corporación, hacen la inspección, piden el permiso de vertimientos, muchas gracias, muy amable, piden el permiso de vertimientos y encuentran que no tiene permiso de vertimientos. Entonces, como es una situación que está afectando un cuerpo de agua, la autoridad ambiental puede decir, adopta medida preventiva de suspensión de actividad. Esa actividad que está generando el agua residual, que luego se descarga en este cuerpo de agua, en este ruido, suspéndala, ¿sí? Entonces, es una medida que busca proteger en forma inmediata esa afectación en materia ambiental. Y las medidas preventivas, que ahorita vamos a ver cuáles se pueden imponer, pueden ser adoptadas por una amplia gama de entidades y autoridades. El Ministerio de Ambiente puede imponer medidas preventivas, parques nacionales, las corporaciones autónomas regionales, la Armada Nacional, que es lo que popularmente se conoce como la Marina, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay pesca ilegal, ¿cierto?, ya en nuestros mares, la Armada puede adoptar una medida preventiva de decomiso de los implementos utilizados para cometer la infracción, ¿cierto?, ya, o de los peces que fueron, ¿cierto?, ya capturados sin autorización de pesca, ¿sí? Los departamentos, municipios y distritos como el municipio de Roldanillo podrían poner una medida preventiva si encuentra que se está afectando una norma en materia ambiental, ¿sí?, como suspensión de actividad. Eso lo puede hacer el municipio de Roldanillo, no tiene que hacerlo la CBC, lo puede hacer el municipio de Roldanillo. La cuestión es que luego de imponer la medida preventiva debe darle traslado a la autoridad competente, que en este caso sería la CBC, pero puede hacerlo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y otras autoridades de policía que el Código de Policía determina. Cualquier agente de policía, por ejemplo, cualquier inspector de tránsito, de acuerdo a lo que dice el Código de Policía, también podría imponer medidas preventivas como suspensión de actividad, como amonestación escrita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí quiero ya pasar a un puntico y es el de las infracciones. ¿Qué es una infracción? Una infracción, en términos muy sencillos, es la causa que activa un proceso sancionatorio. Por ejemplo, cuando uno está en la universidad, en un instituto de educación superior, en un instituto, como dice, técnico, para que se active un procedimiento disciplinario, ¿sí?, tiene que causarse una falta, ¿sí?, una infracción, que es una violación al reglamento estudiantil. Por ejemplo, el fraude, cuando uno copia y fusila un trabajo de internet y lo presenta como si fuera propio. Si el reglamento establece que eso es una infracción, pues entonces ahí entraría la entidad universitaria o entidad técnica a iniciar un procedimiento para poder imponer una sanción al estudiante. En materia ambiental hay dos causas que motivan a la autoridad ambiental a evaluar la imposición de una sanción. La primera de ellas es incumplimiento de normas ambientales, ¿sí? Incumplir cualquier norma que establezca, digamos, que condiciones para la protección del medio ambiente u obligaciones para hacer una actividad. Y la otra es el daño ambiental, ¿sí? Y ahorita vamos a ver que el daño ambiental tiene pues como unas particularidades que a veces no permiten pues como fortalecer un proceso sancionatorio con vocación a prosperar. Ya vamos a hablar de eso. Lo primero, frente al incumplimiento de normas ambientales, es que la ley 99 de la ley 373 de 2009 dice que cualquier violación o incumplimiento de una norma ambiental puede motivar el inicio de un proceso sancionatorio. Aquí simplemente quiero decir que es una norma ambiental, para no saber entonces si cualquier violación de una norma que hable sobre medio ambiente
deberá motivar el inicio de un proceso sancionatorio. Una norma ambiental es una norma que, en primer lugar, establezca que hay una condición para poder acceder, utilizar o proteger el bien jurídico medio ambiente, ¿sí? Y segundo, que sea expedida por una autoridad ambiental, ¿sí? Por ejemplo, si la Procuraduría expide una norma donde dice se deben proteger a los ríos y si no se protegen a los ríos se va a imponer una sanción, esa no es una norma ambiental porque la Procuraduría no es una autoridad en materia ambiental, ¿sí? Entonces, para que sea norma ambiental debe ser expedida por una autoridad en materia ambiental, ¿cierto? O por el Congreso de la República, y su pretensión debe ser la de proteger en forma efectiva el medio ambiente, ¿sí? Bueno, esto aquí no lo voy a ahondar porque me demora un poquito, entonces voy a pasar por alto esto. El incumplimiento de una norma en materia ambiental activa el procedimiento sancionatorio, pero hay normas que tratan sobre temas ambientales que su incumplimiento no necesariamente activa un procedimiento sancionatorio. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver acá, este es un auto expedido por una autoridad ambiental mediante la cual se le inicia un procedimiento sancionatorio a una persona. Y aquí está diciendo la autoridad ambiental que supuestamente incumplió varias normas, y entre ellas, por ejemplo, dice que se incumplió la del artículo 31 de la ley 99 del 93. La ley 99 es una ley en materia ambiental, pero le están diciendo a esa persona que incumplió lo que dice el artículo 31. El problema es que el artículo 31 habla sobre funciones de corporaciones autónomas regionales. No me pueden decir a mí particular que yo incumplí con una norma, ¿cierto? Ya que es dirigida a un tipo de entidad estatal, que es la Corporación Autónoma Regional. No sé si me hago entender. Entonces aquí lo que hace la autoridad ambiental es citar una serie de normas y decir que yo las incumplí sin detenerse a fijar que hay algunas de estas normas que realmente no me aplican a mí como particular, sino a una entidad estatal como la Corporación Autónoma Regional. Y esto uno lo debe controvertir porque si uno permite que el proceso sancionatorio, en el proceso sancionatorio, se diga que hay varias normas que fueron incumplidas, la ley 373 dice que un factor de agravación de la sanción es el incumplimiento de varias normas ambientales. Por eso uno tiene que mirarla muy bien y cuestionar que esa norma no me aplica a mí, que esa norma, aunque está en una ley en materia ambiental, realmente tiene otro destinatario y no soy yo el destinatario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y pasamos rápidamente a la otra infracción, a la otra causa que activa el procedimiento sancionatorio ambiental, que es el daño ambiental. Y esta es una infracción muy interesante porque uno siempre se pregunta ¿qué es daño ambiental? Una persona, por ejemplo, ve que hay una quema, por ejemplo, si una pequeña quema y dice, uy, se está dañando el medio ambiente. O ve que otra persona está haciendo una descarga, por ejemplo, de una botella, ¿cierto? Ya, con aguas residuales, y la vierte a un río y dice, uy, está contaminando, ahí hay un daño ambiental. Sin embargo, la normatividad colombiana tiene una definición muy particular sobre daño ambiental. La ley 99/93 dice que el daño ambiental es el daño que afecta el normal funcionamiento de los ecosistemas o la capacidad del recurso de renovarse, de los recursos renovables. O sea que no toda consecuencia de una actividad humana, ¿sí?, se podría enmarcar dentro de la definición normativa de daño ambiental. O sea, para que sea una causa que activa el procedimiento sancionatorio, debe ser una afectación muy fuerte sobre el medio ambiente y debe establecerse técnicamente que esa afectación al medio ambiente compromete la capacidad del recurso de regenerarse, ¿sí? ¿Sí? Entonces, desde un punto de vista, o de otro punto de vista, perdón, la determinación de lo que es un medio ambiental le corresponde al técnico. Al técnico le corresponde determinar si esa alteración del medio ambiente compromete el funcionamiento de un ecosistema o la capacidad del recurso de volver a regenerarse. Si el técnico dice cierto y sustenta que eso es así, entonces tiene base la autoridad ambiental para iniciar un procedimiento sancionatorio en la materia. ¿Ya? Y aquí aparece un tipo de daño que realmente no es un daño que active el procedimiento sancionatorio, pero que es un daño que se puede presentar, es el daño social, del cual habla la ley 99/93, que en la doctrina se conoce como el daño ambiental consecutivo.
que es la repercusión económica que yo tengo como consecuencia de un daño ambiental. Yo solía ir a un lago a pescar, ¿sí? Y pescaba, y esos peces después los vendía, obtenía pues como unos recursos económicos y comía de ese pez. Pero se contamina el lago de tal forma que ya no hay peces, se murieron, y me tengo que desplazar hasta otro sitio para poder pescar. Entonces, ahí incurren unos gastos de desplazamiento, ya el pez que pesco y vendo no es tan atractivo en el mercado como el anterior, etcétera, y tengo una repercusión patrimonial como consecuencia de ese daño ambiental. Pero realmente el que activa el procedimiento sancionatorio es el llamado daño ambiental, ¿sí? Bueno, aquí simplemente mencionar que no cualquier afectación o alteración del medio ambiente podría ser objeto de sanción, ¿sí? Solamente, insisto, aquellas que puedan comprometer la capacidad del recurso de regenerarse o el normal funcionamiento del ecosistema. Como veo que ya estoy un poquito cansado de tiempo, quiero pasar por alto esto y referirme a este punto. Hay dos entonces infracciones, resumo: incumplimiento de normas ambientales y daño ambiental, ¿sí? Entonces, cuando se presentan esas dos infracciones, la autoridad ambiental puede o imponer medidas preventivas o iniciar un procedimiento administrativo sancionatorio, ¿sí? Vamos ahora a mirar cuál es la composición del régimen sancionatorio ambiental actual. Hay dos instituciones muy importantes, una se llama medidas preventivas y la otra se llama proceso sancionatorio. Y quiero que empecemos primero con las medidas preventivas. Cuando uno mira la ley 373 de 2009, dice que el objeto de las medidas preventivas es prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho, realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, ¿sí? Llegan unas personas a un bosque con unas sierras eléctricas, ¿sí? Y averiguamos y no tienen permiso de aprovechamiento forestal. Entonces, uno que presume que van a hacer una tala de árboles de manera ilegal, ¿sí? La autoridad ambiental puede acudir, ¿sí? E imponer una medida preventiva de suspensión de actividad o decomiso de esos implementos que van a ser utilizados para cometer esa infracción. Decomiso, por ejemplo, de las sierras, por no tener el permiso de aprovechamiento forestal, ¿sí? Entonces, la medida preventiva es una actuación que realiza la autoridad ambiental que va a permitir evitar que se cause un daño en materia ambiental, ¿cierto? Ya, o reducir los efectos de una alteración que se está presentando al medio ambiente, ¿sí? La ley dice que son medidas de ejecución inmediata, es decir, que son medidas que apenas se imponen, ya empiezan a regir, ¿sí? Son transitorias, tienen un carácter transitorio, pueden desaparecer cuando la autoridad ambiental verifique que las causas que motivaron la imposición de la medida preventiva también desaparecieron, ¿sí? Y yo creo que esto es lo más importante: surten efectos inmediatos y contra ellas no procede recurso alguno. Es decir, yo le he dicho, por ejemplo, a muchas personas que es preferible que a uno le inicien un procedimiento sancionatorio y no que le impongan una medida preventiva como la suspensión de actividad, porque yo en el procedimiento sancionatorio, con el proceso, me puedo defender, y solamente hasta el final que determinen que yo soy responsable, ¿sí? Ya se evalúa la imposición de la sanción. Pero cuando me imponen una medida preventiva como la suspensión de actividad, no hay nada que hacer. ¿Y por qué no hay nada que hacer? Porque yo no puedo presentar un recurso como el recurso de reposición, ¿sí? No me puedo defender, queda vigente la medida, ¿sí? Solamente puedo demandarla, y ese proceso de demanda de la medida, ¿cierto?, se demora pues un tiempo. Entonces termina siendo a veces mucho más oneroso, mucho más drástico y severo para la persona que le impongan una medida preventiva a que le inicien un procedimiento para determinar si le imponen una sanción como la multa, por ejemplo, ¿sí? Las medidas preventivas son temporales, es decir, la medida preventiva en teoría rige por el tiempo que se necesita para poder recuperar al medio ambiente de esa afectación o de esa amenaza que se está presentando contra él. La ley dice que los costos en los cuales incurre la autoridad ambiental para imponer la medida preventiva los asume el infractor. ¿Me explico? Por ejemplo, uno transporta madera. Ustedes han visto que hay carros que en vías de nivel nacional transportan madera, camiones. Entonces, ustedes suelen ver que hay también unos retenes donde está la policía acompañada por funcionarios de corporación autónoma con chaleco. Entonces detienen a esas personas.
y lo primero que les preguntan es: muéstrame el salvoconducto de movilización de ese material forestal. Si no lo tienen o no lo tramitaron, entonces lo que hacen es decomisar, ¿cierto?, en ese instante esa madera. La autoridad ambiental tiene que incurrir en unos costos, que es llevar ese camión, ¿cierto?, ya, o bajar esa madera y transportarla en otra para llegar hasta una bodega, ya, pagar el tema de la bodega, del parqueadero de ese camión que detuvieron, etc. Entonces, son gastos en los que incurre la autoridad ambiental, ¿sí?, que si la persona que se le impuso la medida preventiva quiere que se le levante, tiene que pagarle a la autoridad ambiental lo que invirtió, ¿cierto?, ya en la adopción de esa medida preventiva, ¿sí? Y el levantamiento de la medida preventiva se puede pedir cuando desaparece la causa que dio lugar a su origen, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me impusieron una medida preventiva porque estaba haciendo un vertimiento de aguas residuales a un río sin permiso, si yo ya tramito el permiso en el tiempo que me dio la autoridad ambiental, si lo tramito, y apenas lo tramito, puedo pedir entonces el levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividad, ¿sí? Entonces el levantamiento se da cuando se desaparezcan las causas que dieron lugar a su origen, ¿sí? Y aquí ven ustedes algunas medidas preventivas que se pueden imponer. La menos severa es la amonestación escrita, es un llamado de atención que la autoridad ambiental le hace a la persona. Y este llamado de atención se hace cuando se incurre en un incumplimiento de una norma, pero no tiene incidencia fuerte en el medio ambiente, ¿sí? Otra, por ejemplo, es el decomiso de productos utilizados para cometer la infracción, de la sierra eléctrica, del vehículo que estaba transportando madera, de la red de pesca en la cual se estaba pescando sin la autorización de pesca, el permiso de pesca, ¿sí?, del arma con el cual yo estaba cazando y no tenía permiso, ¿cierto?, para poder cazar. Entonces, esos implementos que se utilizan para poder incurrir en una infracción ambiental, la autoridad ambiental puede decomisarlos, ¿ya? O también la aprehensión de especímenes. No sé si ustedes han visto que a veces la gente tiene en sus casas loritos, ¿cierto?, ya iguanas, etcétera, que son animales que pues, no deberían tener, que tienen restricción para poder tenerlos. Entonces a veces la autoridad ambiental va y hace una visita porque alguien, ¿cierto?, presenta una denuncia, y lo que hace la autoridad ambiental es aprehenderlo, algo así como decomisarlo, ¿sí?, ¿ya?, porque no lo puede tener en sus casas. O cuando vemos a la policía con la autoridad ambiental, técnicos de la autoridad ambiental, en terminales de transporte, verificando que no haya, por ejemplo, transporte de cierto tipo de especies de animales que no se pueden transportar, ¿sí?, les puede aprehenderlos y quedarse con ellos. Es una medida preventiva que puede imponer la autoridad ambiental. Y la medida preventiva a la que más le tienen miedo los que ejercen actividades económicas, sin lugar a dudas, es la suspensión de obra o actividad, ¿sí? Porque si yo tengo un negocio y la autoridad ambiental me dice: usted mire que está causando una afectación al medio ambiente, entonces yo voy a imponer suspensión de actividad hasta que haga las obras necesarias para poder reducir ese impacto. Me voy a quedar sin ejercer mi actividad económica, y eso obviamente va a afectar mi patrimonio. Entonces es una medida preventiva que es muy severa, porque lleva por completo a la parálisis, por así decirlo, de determinada actividad industrial, comercial o empresarial, ¿sí? Bueno, aquí simplemente quiero señalar que una cosita, porque me va a dar pie para un ejemplo que a mí me parece muy interesante, es el siguiente. La autoridad ambiental, cuando se da cuenta de una situación que al parecer está afectando al medio ambiente, ¿sí?, remite a un técnico para que haga la inspección ocular, ¿sí?, vaya, verifique, etc. Y el técnico va a decir: aquí hay necesidad de imponer una medida preventiva, como la suspensión de actividad. Luego, esa recomendación del técnico se dirige a los abogados de la autoridad ambiental, los abogados la evalúan, y ahí lo que hacen es expedir una resolución que luego se le notifica a la persona, ¿sí? Entonces, esto genera un problema, y ya les voy a decir cuál es el problema, y les voy a decir cuál es mi posición. Quiero exponerles esto con un ejemplo. Yo no sé si ustedes han ido a Pereira, me imagino que sí. Cuando uno entra a Pereira, uno entra a una zona que es Cerritos, que es una zona muy costosa, ¿sí? O sea, hay propiedades ahí de 7.000, 8.000 millones de pesos, ¿cierto? Ya. Y ustedes cuando luego pasan el peaje y por ahí después de pasar el club campestre,
ustedes van a encontrar que está la planta de Suzuki. O sea, cuando uno va viajando a Pereira, hacia la izquierda está la planta de Suzuki. Tal vez ven el aviso grandísimo ahí de Suzuki. Y al lado de Suzuki está la sede administrativa de ATESA de Occidente. ATESA es la empresa que presta el servicio público de aseo en Pereira. ¿Sí? Entonces, la recolección, transporte y disposición final de los residuos en el relleno sanitario de La Glorita lo hace esa empresa. Pero esta es la sede administrativa, ¿sí? O sea, aquí no van carros recolectores. Este camión que ustedes se encuentran aquí abajo es de una empresa que es filial de ATESA, ¿sí? O sea, es hija, por así decirlo, de ATESA, que se llama Endepsa. Y Endepsa lo que hace es gestor de residuos peligrosos. Recoge, transporta y lleva pues a un sitio especial de disposición residuos peligrosos, ¿sí? La normativa ambiental clasifica residuos ordinarios, como esta botella cuando me la tomen, ¿cierto? Ya. De unos peligrosos, como por ejemplo podrían ser los residuos que se generan en sitios donde toman radiografías, que pueden ser radioactivos, inflamables, etc. Entonces eso se dispone de una forma, digamos, que distinta, y su proceso de manejo es más costoso. Resulta que acá, en un momento dado, los vecinos, que son gente pues con mucha plata, ¿cierto? Ya de ATESA, los vecinos, empezaron a ver que a esta sede empezaban a entrar carros de Endepsa, que son los que recogen residuos peligrosos, ¿sí? Carros y carros y carros, y empezaron a registrar con fotografías. Y empezaron a ver que esos carros de Endepsa, estos camiones, descargaban unas bolsas rojas, que son las bolsas en las cuales uno maneja los residuos peligrosos, en una bodega de estas. ¿Ya? Las descargaban, cerraban y listo. Entonces, claro, estos se preocuparon porque dicen, pues yo le meto tanta plata a estas casas y voy a tener al lado pues una estación de transferencia de residuos peligrosos. Eso me va a bajar el valor de mi propiedad y además que es un riesgo a la salud pública. Entonces presentaron la queja ante la autoridad ambiental. Entonces fue la autoridad ambiental hasta ese sitio y dijo, nos llegó una denuncia donde dicen que ustedes están haciendo una transferencia temporal de residuos peligrosos, ¿ya? Entonces vamos a entrar. Los dejaron entrar, fueron hasta la bodega porque tenían evidencia fotográfica que les habían suministrado los vecinos. Entonces dijeron, necesito que abran esta bodega. No, es que no están las llaves, que las tiene tal, que tal cosa, tal otra, pero no guardamos nada. Bueno, entonces el técnico de la corporación pues, fue muy astuto y buscó pues como varias cosas para subirse y había una ventana en la parte de arriba y empezó a tomar fotografías de varias bolsas que estaban ahí dispersas, ¿sí? Entonces tomó varias fotografías de bolsas rojas, que parece pues como con la leyendita de residuos peligrosos, y le pidió a ellos, bueno, usted está aquí haciendo una descarga temporal de residuos peligrosos, muéstreme la licencia ambiental, porque para eso tiene que tener una licencia ambiental. Y resulta que le dicen, no, no tenemos licencia ambiental. Entonces, ¿qué hace el técnico? Esto es muy grave, medida preventiva de suspensión de actividad. Usted, empresa Endepsa, no puede seguir recogiendo residuos peligrosos hasta que no evacúe estos residuos y no entregue un plan de contingencia para manejar esto. ¿Sí? Listo. Aquí en este punto, uno entendería que la medida preventiva empezaría a regir a partir de ese momento en que el técnico dice suspenda la actividad, porque la ley dice que la medida preventiva surte efectos inmediatos. Sin embargo, la ley también dice que el acto de medidas preventivas se debe notificar, ¿sí? Entonces, de eso se pegaron los de Endepsa y ATESA para hacerle un poco como torcer un poco, ¿cierto? Ya como la ley a favor de ellos. ¿En qué sentido? El técnico recomendó eso, lo llevó a jurídica de la corporación, ¿cierto? Ya. La jurídica de la corporación entonces miró qué es lo que había pasado, encontró que había una medida preventiva de suspensión de actividad, hizo un escrito al que le llamó resolución tal, mediante la cual se impone la medida de suspensión de actividad, la medida preventiva. Esto fue en el año 2009-2010, con la vigencia del Código Administrativo anterior. Ríanse ustedes, ¿sí? Ríanse ustedes el proceso de notificación de esa resolución, ¿sí? No se pudo notificar. Pero la gente de ATESA y Endepsa ya sabía el contenido de la resolución, ¿sí? Y empezaron a cumplir
lo que la autoridad ambiental les pedía para levantar la medida preventiva de suspensión de actividad. Entonces, mientras hacía el proceso de notificación, ellos ya conocían las obligaciones que les imponía la autoridad ambiental y empezaban a cumplirlas. Mira que aquí nos dicen, aunque no nos han notificado, aquí nos dicen que debemos recoger todo esto, llevarlos hasta un sitio especial de disposición que está por allá en Manizales y traer certificado de disposición de los residuos. Lo hicieron, llevaron certificado de disposición. Nos piden actualizar el plan de contingencia, ¿sí? Pues de una vez actualizamos, ya, actualizar el plan de contingencia, ¿sí? Y otros requisitos más. Cuando ya van a la corporación y dicen, es que nos están buscando para notificarnos de un acta de medidas preventivas. Sí, vea, resolución tal mediante la cual se impone medida preventiva de suspensión de actividad. Bueno, listo, me notifico, firmo. Nos suspenden la actividad. Nos piden aquí plan de contingencia actualizado, véala acá. Nos piden aquí certificados de disposición de esos residuos en sitio especial para ello, vea los certificados aquí. ¿Ya? Vea tal cosa, vea tal otra. De una vez le hacen la medida preventiva. No sé si no me entiende, o sea, terminó desgastando la autoridad ambiental. La medida preventiva no tuvo ningún efecto, ¿cierto? Ya porque no se la notificó, ya se hizo una torcedura, por así decirlo, a lo que dice la ley, de que surte efectos inmediatos, ¿sí? Y pasaron como si nada, ¿sí? Entonces, la ley dice que el acto de la medida preventiva se debe notificar, y eso ha llevado a esa interpretación de pensar que la autoridad se demora notificando y mientras tanto yo puedo seguir ejerciendo la actividad. Pero yo siempre pongo el ejemplo del decomiso de madera. Cuando la policía, en compañía con técnicos de la autoridad ambiental, están en un retén, ¿sí? Y pasa el camión de madera, lo detienen, piden salvoconducto de movilización y no lo tienen. Ahí la autoridad ambiental no se va hasta jurídica de la corporación, hasta la dirección territorial, para que elabore una resolución y luego se la notifiquen. No, de una vez ahí decomisan la madera. Con el acta, ¿cierto? Ya que suscribe el técnico de la autoridad ambiental, empieza a regir ahí mismo esa medida preventiva. Entonces, lo que yo sostengo es que la medida preventiva, ya si el funcionario tiene competencia para adoptarla, empieza a regir a partir del momento en el cual la adopta mediante el acta y se la comunica, ¿cierto? Ya al respectivo encargado. Si no, entonces no tendría sentido y pasarían casos como el de Endepsa, ¿cierto? Ya, y ATESA, ¿ya? De que no habría una protección efectiva del medio ambiente, ¿cierto? Ya, por dilatar el tema de la notificación, ¿sí? Bueno, esto ya lo acabé de explicar y finalizo con esto. Esas son medidas preventivas y quiero ya pasar a la otra institución en materia sancionatoria ambiental, que es el proceso sancionatorio. Recuerden que la medida preventiva yo la adopto, ¿ya? En forma temporal para poder ayudar a solucionar una situación que al parecer está afectando al medio ambiente, ¿sí? Listo. Pero cuando yo ya, autoridad ambiental, encuentro que esa persona incumplió una norma ambiental o cometió un daño ambiental, ya inicio el proceso dirigido a imponerle una sanción, ¿sí? Entonces, vamos a ver en primer lugar rápidamente cuáles son las etapas y luego cuáles son las sanciones que se pueden imponer. Cuando la autoridad ambiental se interesa en alguien para iniciar un procedimiento sancionatorio, ¿sí? Tiene que surtir varias etapas. Hay una primera que no es obligatoria, que está aquí, que es la indagación preliminar, ¿sí? La indagación preliminar, la autoridad ambiental la tramita cuando todavía no tiene certeza de que hubo una infracción. Al parecer esta empresa está causando un daño ambiental, ¿sí? Pero necesito más elementos, más pruebas. Entonces decido abrir indagación preliminar y le notifico la apertura de esa indagación preliminar. Y tengo 6 meses para poder recoger esos elementos técnicos, las pruebas y determinar si esa persona efectivamente incurrió o no en una infracción, ¿cierto? Ya. Y listo. Pero no es una etapa obligatoria, ¿sí? Puede que la autoridad ambiental ya tenga esos elementos y simplemente decida iniciar el proceso. Las otras sí son obligatorias, ¿sí? Entonces, cuando la autoridad ambiental decide ya iniciar el proceso,
empieza con lo que se llama el auto de inicio del proceso. Entonces le dice a la persona, mire, vamos a iniciar un proceso contra usted, usted incumplió esta norma, usted al parecer cometió este daño ambiental, ¿sí? Tenemos estos elementos, esas pruebas contra usted y vamos a iniciar el proceso. Luego sigue una etapa que se llama formulación de cargos, ¿ya? Pero no, la ley no establece cuánto tiempo después del inicio del procedimiento, ¿sí? ¿Ya? Debe pasar para que se formulen cargos. Entonces, a veces la autoridad ambiental puede demorarse entre el auto de inicio y la formulación 2 meses, 3 meses, 5 meses. He conocido casos en que la autoridad ambiental se demora hasta 1 año o 2 años después de iniciar el proceso para formular cargos. Formular cargos es ya decirle en forma específica, usted incumplió esta norma, esta norma, esta norma, usted cometió este daño, ¿cierto? Ya, y especificarle muy bien, ¿cierto? Ya, como la conducta en la que incurrió esa persona, ¿sí? Esa es la etapa de formulación de cargos. Luego viene una etapa que se llama descargos, que es una oportunidad que yo tengo para defenderme. Entonces, yo le digo a la autoridad ambiental, usted dice que incumplí esta norma, mire que no la incumplí por esto, por esto y por esto. Usted dice que yo incurrí en contaminación del agua, mire que yo tengo esta prueba técnica, este muestreo que hice en este laboratorio acreditado por el IDEAM, que dice que no estaba contaminada. Entonces, en los descargos, el infractor, el presunto infractor, lo que hace es defenderse, decir por qué lo que está diciendo la autoridad ambiental, ¿cierto? Ya no tiene pues como un sustento razonable. Luego de eso, si hay pruebas para practicar, ¿sí? La autoridad ambiental abre una etapa que se llama la práctica de pruebas, que es de 30 días y puede ser prorrogada por otros 30 días más, un total de 60. Entonces, si necesita practicarse una prueba técnica que haya pedido el infractor, el presunto infractor, pues ahí la autoridad ambiental la evalúa y decreta la práctica de pruebas. Y luego de concluida la práctica de pruebas, ¿sí? Sigue una etapa que se llama los alegatos de conclusión. Esta etapa de alegatos de conclusión es otra oportunidad que tiene el presunto infractor para defenderse. Entonces aquí uno lo que hace es volver a comentar por qué uno no es el presunto infractor, en qué errores incurrió la autoridad ambiental en estas etapas que me vulneraron mi derecho al debido proceso, etc. Entonces es otra oportunidad muy valiosa para poderse defender. Y luego de tener todos esos elementos, la autoridad ambiental ya decide si yo voy a ser sancionado o no, ¿sí? Entonces viene la fase de determinación de responsabilidad. Aquí la autoridad ambiental puede que diga, es responsable, usted no sustentó muy bien porque no había sido infractor, no aportó pruebas, nosotros sí las teníamos. O por el contrario, puede decir, ya, usted presentó los elementos que llevaron a nosotros a hacer el análisis y determinar que no hubo responsabilidad ambiental, ¿sí? Pero si hubo responsabilidad ambiental, entonces la autoridad ambiental impone algunas de estas sanciones. Una muy fuerte, que es multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿sí? Y dice que multas diarias, pero multas diarias no significa que cada día le imponga una multa de 1.000 millones o de millones, sino le impone una multa de 1.000 millones y le dice, también tiene que sembrar nuevos árboles, ¿ya? Y yo voy a verificarlo. Si no los ha sembrado y la autoridad ambiental verifica, puede imponerle otra multa. Entonces, el concepto no es multa diaria, sino realmente multas sucesivas. Cuando la autoridad ambiental impone una obligación de hacer y la persona no la hace, entonces puede seguir multándolo para obligarlo a que cumpla, ¿sí? Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio, que también es una sanción muy fuerte, ¿sí? Revocatoria o caducidad de la autorización ambiental, y si no tengo la autorización ambiental, pues no puedo ejercer mi actividad, ¿sí? Demolición de obra a costa del infractor, decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres o medios o implementos utilizados para cometer la infracción, la obligación de restituir especímenes a su medio ambiente, ¿sí? O el trabajo comunitario, que actualmente no se encuentra reglamentado. Cuando la autoridad ambiental verifica que no tiene condición económica suficiente para pagar una multa, se puede entonces, digamos, lo que imponer como sanción el trabajo comunitario, ¿sí? Que hasta ahora no se encuentra reglamentado. Y cuando imponen la sanción, finalizo con eso, yo puedo seguirme defendiendo, presentando recursos de reposición, y si tiene superior, como en el caso de la CBC, que las direcciones territoriales imponen sanción, puedo presentar reposición y apelación para que se vaya hasta el director de la corporación. O sea que
el proceso sancionatorio, como les decía ahora, tiene varias oportunidades para uno defenderse, ¿sí? Mientras que la medida preventiva no, yo no puedo presentar recursos. Y si me dijeron suspensión de actividad, tengo que suspenderla hasta que no realice las obras necesarias que determine la autoridad ambiental para poder levantar la medida preventiva, ¿sí? Y ya, no sé si tienen alguna pregunta o inquietud frente al caso. Sí. Doctor Carlos. Muchas dudas. Sí. De un interés muy grande. A ver si trato de formular tres Sí. que podemos. La primera es la autoridad ambiental. Sabemos que cuando hacen una visita, inspección, revisión o algo, Sí. pues ellos tienen una potestad de ingresar a la revisión. En aquellas empresas donde el estatus sanitario es primordial y el horario de visita puede causar duda de que vienen de otras empresas que pueden transferir algún tipo de enfermedad, bacteria, virus o algo, está en la potestad la empresa de decir no puedo aceptarle su visita, se debe programar. Es como la primera. Sí. Le respondo una vez, es una muy buena pregunta y una pregunta que hace mucho, no tanto por temas sanitarios, sino para ver si evitan un poco el control de la autoridad ambiental. Primero, hay una norma del Código de Recursos que dice que es obligación, digamos que la colaboración del particular con el control que hace la autoridad ambiental. Y en la Ley 373 de 2009 aparece que una causal de agravación de la sanción es impedir el trabajo de la autoridad ambiental. Entonces, claro, la empresa puede decir, hay digamos que unas normas en materia sanitaria, ¿cierto? Si usted las cumple, puede ingresar. Y si no las cumple, pues entonces no puede ingresar, ¿ya? Entonces yo creo que esa es una medida razonable para impedir, digamos, que una afectación a, por ejemplo, la actividad económica que yo estoy realizando, ¿sí? No se está impidiendo el ingreso, sino bajo ciertas medidas de seguridad. Le voy a poner un ejemplo muy pequeño. Alguna vez me llamaron también de una empresa que yo estaba asesorando y me dice, estaba la pandemia en su auge, y entonces habían unas medidas que había adoptado la empresa, ¿sí? Que era la identificación, uso de tapabocas, ¿sí? El registro ante la empresa de seguridad ahí privada que ellos habían contratado, ¿cierto? Fotografía e ingreso por un caminito que ellos habían diseñado, ¿cierto? Bueno, había una queja de unos vecinos, ¿sí? De que esa empresa estaba generando unos olores por un vertimiento. Entonces, se quejaron ante la autoridad ambiental. Llegó la camioneta de la autoridad ambiental y ahí estaba el director, ¿sí? Un director un poquito pantallero, con su chaleco y todo el cuento. Y ahí se va con tapabocas, somos la autoridad ambiental, necesitamos entrar para evaluar, ¿cierto?, una denuncia que nos presentan y determinar si imponemos una medida preventiva o no. Entonces el señor de la vigilancia privada dice, sí, claro, tiene tapabocas y tapabocas. Su identificación, entonces un técnico se la entregó. Llega el otro técnico, se la entrega. Y el director, no traje la billetera, pero yo soy el director de la corporación. Qué pena, pero es que no puedo dejarlo entrar. A ellos dos sí, pero a usted no. Pero es que si no, entonces impongo la medida preventiva de suspensión de actividad. Pues me llaman. Yo le digo, mira, la medida preventiva de suspensión de actividad se impone bajo tres, digamos, requisitos. O se está afectando al medio ambiente, cosa que no han comprobado todavía. O, en segundo lugar, se está realizando la actividad sin permiso. Ustedes tienen permiso. O tercero, se está realizando la actividad con incumplimiento de las obligaciones de permiso. Ellos no han podido verificar eso. O sea que las tres condiciones que impone la norma para poder suspender la actividad no se dan, ¿sí? Entonces, yo creo que sí hay un deber de colaboración, pero también hay un deber de la autoridad ambiental de respetar ese tipo de reglas. De hecho, también es protegido, por ejemplo, en Colombia, el secreto industrial, ¿sí? Pero no me pueden obligar a mí tampoco a revelar cierta información bajo el argumento de que es una autoridad ambiental para ello. ¿Qué tendrían que hacer? Tendrían que mirar el Código de Policía, la Ley 10801-2016, que ahí aparecen unas causales que pueden motivar, ¿cierto?, ya a la autoridad de policía a obligar a la persona a dejar entrar a ese sitio. Pero si no se cumplen, no. El problema es que luego la autoridad ambiental verifica, le inicia el proceso y puede decir, aquí hay una causal de agravación, y es que usted no me dejó ingresar y eso impidió mi actuación. Y así le aparece en la norma. La segunda pregunta es,
pues, por un lado de otras partes, empezar producciones empresariales sin cumplir con todos los requisitos para tenerlo. A veces la creencia es mejor empezar que en camino sorteando las cosas. Yo me encontraba con dos situaciones, específicamente con el tema de vertimiento. Que la empresa ha arrancado, tiene su producción, tiene todo, cuando viene la autoridad ambiental, empieza proceso sancionatorio por no presentar, por ejemplo, el permiso de vertimiento, pero también me estoy grabando la circunstancia que viene y dice, como no tiene permiso, tiene tanto tiempo para arrancar el proceso. La duda encaminada en cuál de los dos procedimientos debería estar en manos de la autoridad ambiental, o arrancar el proceso sancionatorio o decir, tiene tiempo para empezar el proceso. Cualquiera de los dos. Sí. Por ejemplo, si yo voy y verifico que no tiene permiso de vertimientos, ¿sí? Entonces yo una vez digo, suspendo la actividad, medida preventiva, y de una vez inicio un procedimiento sancionatorio porque usted estaba realizando una actividad sin el permiso respectivo, ¿sí? No es necesario que yo le diga, tiene tantos días para tramitarlo. O sea, se sobreentiende que la persona, si quiere que se le levante la medida preventiva, ¿cierto? Ya, o si quiere, por ejemplo, que se le aplique una causal de atenuación de responsabilidad, tramite el permiso, ¿sí? Pero igual la sanción se la van a imponer. O la otra también puede suceder, ve que la actividad económica es necesaria, que genera empleo, etcétera, y le dice, mire, usted está realizando esa actividad sin permiso. Entonces, yo le voy a iniciar el proceso, porque le doy sin permiso, pero le voy a dar, ¿cierto? Ya un mes, 2 y medio, no le voy a imponer la medida preventiva de suspensión de actividad, pero le doy tanto tiempo para que usted, ¿cierto? Ya realice el trámite, ¿sí? Si verifico que no lo ha realizado, ahí sí llego y le impongo la medida preventiva de suspensión de actividad. Es dependiendo, digámoslo, de la autoridad ambiental. Si es una autoridad ambiental que da garrote o que da garrote y zanahoria, dependiendo, ¿sí? Pero sí puede en los dos casos hacerlo, ¿sí? Y la última pregunta, cuando hablaba de las medidas, los procesos sancionatorios, el orden de los sancionatorios, cuando esta organización no tiene el permiso, y es evidente que empieza el proceso sancionatorio, pero durante ese proceso, en un puntico tú decías que se puede los descargos, ¿cierto? Y si ahí se comprueba que así no tenga el permiso de vertimiento, pero la organización cumple perfectamente con los parámetros máximos permisibles, esa medida termina avanzando. Sí, es una muy buena pregunta. Entonces yo puedo sustentar técnicamente que cumplir los parámetros de la resolución 71/2015, que es la que habla de vertimientos. Entonces eso puede servir para más adelante pedir atenuar la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una causal de atenuación que es no causar daño al medio ambiente, ¿cierto? Entonces yo digo, si yo estoy cumpliendo con los parámetros, pues ergo no estoy causando daño al medio ambiente. Entonces eso lo tiene en cuenta la autoridad ambiental al momento de graduar la sanción. Entonces dice, como no causó daño al medio ambiente porque me demostró que cumplió los parámetros, le impongo la sanción, pero no va a ser tan fuerte como en otro escenario. Pero así cumple los parámetros, ella va a decir, la norma dice que debe tramitarlo, no lo tramitó, me da mucha pena, pero lo sanciono. Pero sí puede servir para solicitar una causal de atenuación, que es la de no se causó daño ambiental, que creo que está por aquí en el artículo. Vamos a ver si nos habla esto rápido. Atenuantes. Y otra cosa que le quería comentar, ya que me está haciendo 2 preguntas muy breves. Atenuantes. Artículo 6. Que con la infracción no exista daño al ambiente, a los recursos, al paisaje o a la salud humana. Yo puedo argumentar, mire, la prueba técnica que dice que cumplir los parámetros de la 631, ergo no cause daño. Sería daño si incumple esos parámetros, ¿sí? Entonces, aplíqueme la atenuación de responsabilidad. Me impone la sanción, pero no tan dura. Y la otra es que la norma permite, por aquí el artículo 24 dice, que eso uno siempre se lo dice a los que uno está asesorando. El artículo 24 habla de formulación de cargos, pero mira lo que dice aquí en esta partecita. Para todos los efectos, el recurso de reposición dentro del procedimiento sancionatorio ambiental se considera el efecto evolutivo. Yo sostengo que yo puedo presentar recurso de reposición contra cualquier actuación auto que genere la autoridad ambiental durante el proceso. Y le voy a decir por qué. A veces uno encuentra casos donde dice esto está perdido desde lo técnico. Por ejemplo,
y que usted me comentó que realizó el vertimiento sin permiso. Mire, eso está perdido. Pero la autoridad ambiental suele equivocarse mucho en el trámite, y ahí es donde uno se mete para decirme yo los derechos de debido proceso. Entonces, fue un caso de vertimientos también, no habían entregado una caracterización, ¿sí? Y le iniciaron el proceso, auto de inicio, luego formulación de cargos, y yo dije, presentemos, con base en este artículo, presentemos recurso de reposición contra el auto de inicio. Entonces dice, no procede recurso, pero igual le respondemos, Luego formularon cargos, presentamos recurso contra el acto de formulación de cargos, y también presentamos descargos. Y la autoridad ambiental ya estaba enojada de que se le presentara recurso. Y en la respuesta llega y dice, mire, es que no fue una vez, fueron varios años que usted no entregó la caracterización, y le vamos a iniciar proceso por todas esas infracciones y la vamos a sancionar, ¿sí? Ya, con este y con la otra la vamos a sancionar. Cuando me muestra la respuesta, yo dije, aquí hay una luz. ¿Pero por qué, Carlos? Si están diciendo que nos van a abrir más procesos y nos van a sancionar. Yo precisamente por eso, porque el Código de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 1437 del 2011, dice que hay un principio que se tiene que tener en cuenta cuando se inician procesos sancionatorios, que es el principio de imparcialidad, ¿sí? Artículo 3, numeral 3. Entonces, no es imparcial la autoridad que me dice, lo voy a sancionar. Venga, qué pena, pero es que precisamente el proceso es para determinar si yo soy responsable o no. ¿Qué garantía tengo yo de enfrentarme en un proceso si usted está diciendo que ya me va a sancionar? O sea, ¿qué garantía tengo yo de enfrentarme en materia penal? El juez me dice, le voy a poner la sanción de pena privativa de libertad por 15 años. Si no ha empezado el juicio, entonces, ¿qué garantía tengo yo contra usted? ¿Sí me va a entender? Entonces, hay un punto, es que a veces uno da las cosas por perdidas desde el comienzo, pero yo siempre les digo, mire, la autoridad suele equivocarse mucho en el procedimiento. A veces, por ejemplo, entre el auto de inicio y formulación de cargos, se demoran 2 o 3 años en formularlos. Y eso, según la Corte, viola un derecho que se llama el derecho a no estar subyúdice, bajo juicio mucho tiempo. Yo tengo derecho a que se me resuelvan mis situaciones rápido, no a que se demoren 5 años. Uno llevando esa carga 3 años, 5 años, me van a sancionar, no, resuélvala rápido, lo que dice la ley. Entonces, hay varias cosas que uno puede, digamos, lo que vulgarmente pegarse, para no decir, me violó el derecho al debido proceso, entonces archíveme el proceso. Y si no es favorable con la autoridad ambiental, lo demando y un juez, digamos, lo que es más factible aceptar esos argumentos. No sé si hay otra pregunta. Sí. ¿Sí? Sí. No, y gracias por comentármelo. Se inicia con el auto de inicio, me lo notifica. Entonces ahí me dicen formalmente, ya empezamos esto contra usted. Y luego debería venir la formulación de cargos, donde ya especifican qué tienen contra mí. Entre el auto de inicio y la formulación no hay un término que defina la ley. Entonces la autoridad ambiental suele demorarse a veces 3 meses, 5 meses, 6 meses. Hay unas que se demoran 2, 3, 4 años. Tengo casos que se han demorado 3 años en formular cargos, ¿sí? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto se debería demorar la autoridad ambiental? Un término razonable. ¿Por qué? Si me notifica el auto de inicio y a la semana decide formularme cargos, no me da la posibilidad de presentar otra oportunidad de defensa de que no hablamos aquí, que se llama solicitar causales de cesación del procedimiento, ¿sí? Que habla la ley 373, por ejemplo, muerte del investigado si es persona natural, o que la conducta no haya sido cometida por la persona sino por otra, o que esté la actividad legalmente amparada o autorizada. Es decir, yo le puedo decir a la autoridad ambiental desde ese momento, antes de que se formulen cargos, mire, apliquen esta causal de cesación. Entonces, si me notifica el auto de inicio e inmediatamente, una semana, formula cargos, no me da tiempo de presentar la solicitud de cesación, y eso me puede llegar a afectar mi derecho al debido proceso, ¿sí? Pero si me notifica el auto de inicio y se demora 5 años en formularme cargos, ahí se está violando el derecho que dice la Corte a no estar subyúdice bajo juicio por mucho tiempo, porque estoy con una situación que no se ha resuelto, ¿cierto? Que todavía le falta mucho, y estoy a cada rato pensando qué pasa con ese proceso, qué pasa con ese proceso, qué pasa con ese proceso.
En este orden de ideas debe ser un tiempo razonable. Yo creo que un término razonable entre el auto de inicio de formulación puede ser 3 meses, 4 meses, máximo 5 meses. ¿Ya? Pero no hacerlo ni tan pronto ni tan dilatado. Sí, ellos los presentan. Toca en los descargos uno decir, mire, me viola el derecho a no estar subyúdice, como lo ha hecho la Corte Constitucional, porque entre el auto de inicio y la formulación usted se demoró 2 años, etc. Uno lo alega en los descargos, pero el proceso va a continuar. Bueno, muchas gracias entonces, muy amable. Muchísimas gracias, una interesante conferencia, un interesante tema, doctor Carlos Andrés Echeverry. Muy bien. Para terminar, quiero leerle unas palabras que le ha dejado el rector de la institución educativa INTERN, el doctor Germán Colonia, alcalde, quien saluda y agradece al doctor Carlos Andrés Echeverry Restrepo por su vinculación con la conferencia Régimen Sancionatorio Ambiental, Ley 1333 del 2009, en el evento Emprendenter 2023, desarrollado los días 4, 5 y 6 de mayo en el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo Valle. La educación es el camino. Este es el saludo del ingeniero Germán Colonia, alcalde de nuestro rector. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, muchas gracias estudiantes que nos acompañaron hasta el final, los estudiantes del DOIO, los estudiantes de ambiental, los egresados, los profesores, doctora Fiorella, muchas gracias, Sarita, Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.